de los 80 no aparece, él tiene muchas manifestaciones anteriores. Hay un sarcoma de Kaposi claro que se le llama clásico y que quizás no tiene este evento pandémico, epidémico en esta presentación, que se surte a partir del efecto y de la inmunosupresión celular. Entonces, que es el que vamos a revisar. Ahí están viendo la imagen. Sí, señora. Entonces, veamos algunas particularidades, partiendo de que es un herpes viridae y que está asociado con un evento maligno porque los gamma, en donde está el Epstein-Barr y ahora se asocian con eventos malignos. El sarcoma de Kaposi se volvió muy importante porque para ese momento y en la década de los 80, en esa presentación epidémica, constituye en ese momento observar sarcoma de Kaposi, verificar sarcoma de Kaposi, era definitorio del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, cuando uno le decían desde la clínica y por parámetros clínicos y observables, ¿cuál de las oportunistas me definen SIDA? Esta era la que definía SIDA. Obviamente ahí hay parámetros de laboratorio como los recuentos de linfocitos TCD4 por más bajos que 200 por milímetro cúbico. Eso también era un parámetro de diagnóstico para SIDA, porque era muy fácil y en mucho tiempo la gente hablaba indiferentemente de VIH y SIDA como si fuera lo mismo y no un evento prolongado o complicado. Entonces, y como me comenzó a definir, ¿qué define SIDA? ¿Qué parámetros clínicos definen a SIDA? ¿Y qué parámetros de laboratorio definen a SIDA? Y uno podría decir que es más eventual definirlo por el recuento de linfocitos TCD4. Entonces, el parámetro que dice, cuando el paciente tiene 200 o menos de 200 linfocitos TCD4 por milímetro cúbico, si usted eso lo acompaña con una carga viral de más de 10.000 copias por milímetro cúbico, esos dos parámetros que son de laboratorio te están diciendo aquí hay un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Ya? Entonces, digamos que por esa razón esta enfermedad era importante, porque desde la clínica usted podía tener cualquier cantidad de eventos en términos de oportunistas, y además esta enfermedad tenía muy mal pronóstico. Básicamente, observarla implicaba perfilar que en el corto plazo, muy corto, el paciente iba a morir. Entonces, por eso fue muy llamativo, muy llamativo. Y también fue muy llamativa porque la enfermedad existía hacía rato, pero no había incluso la clasificación taxonómica. Se dice que el herpes humano virus 8 fue revisado, clasificado y estructurado en la década de los 80. Hoy en día sabemos que es de la familia Herpesviridae, de la familia Gamma Herpesvirinae y del género Radinovirus, ¿ya? Que es un virus envuelto, que tiene el patrón básico de enfermedad latente que le permite quedarse y una vez adquirido el paciente se muere con él de forma integral. Y como característica de familia aparece bajo el efecto del determinante mayor en la reactivación de los herpes, que es la inmunosupresión, y que como característica de familia, pero a su vez de subfamilia, para él, las células guía o diana, donde va a ser desde el punto de vista integrado latencia, son los linfocitos B. Linfocitos B. Pero mire la capacidad, esto incluso lo traigo, mire la capacidad de nuevo como factor de virulencia que estratégicamente acompaña a todas las subfamilias, es que él de manera estratégica se amplifica
¿sí? Y el evento de amplificarse le garantiza distribuirse. Entonces, entra por secreciones corporales, se ha facultado que el semen o el líquido cervicuterino en un evento de transmisión y como enfermedad de transmisión sexual es el que mayor número de probabilidad o eficacia aporta en la transmisión, ¿ya? Y a partir de allí el virus se amplifica en las células mucoepiteliales, para ir a otros sitios. Este virus tiene una especial predilección adicional de los linfocitos B por las células endoteliales, estos tapices que hacen parte de los endotelios vasculares. Y ello es muy importante mencionarlo, porque es un virus que metido en este tapiz, en las células endoteliales, en la pared que recubre los vasos sanguíneos, genera lisis de las células endoteliales. ¿Y cuál es el evento lítico o cuál es la consecuencia de esa lisis de las células endoteliales? Miren, esta es la consecuencia. Entonces, volvemos a los herpes que se vuelven visibles y que perfilan en el cuadro clínico visible que ocasionan la probabilidad o la posibilidad de hacer diagnóstico. Este es un estado avanzado de sarcoma de Kaposi. Se puede ver que el sarcoma de Kaposi tiene que ver entonces, y desde esa replicación en las células endoteliales, la posibilidad de permeabilidad vascular aumentada porque están siendo lisadas. Y entonces, ¿qué se va a observar? Se va a observar placas nódulo eritematosas de color rojo violáceo o moradas. Aquí digamos que estos son estados terminales, pero básicamente estas placas se distribuyen y en la década de los 80, de hecho hay 2 o 3 películas que fueron hechas o elaboradas tratando de explicar cómo era eso del sarcoma de Kaposi, y una de ellas se llama Filadelfia, porque en todo caso era premonitorio para los infectados y de muy mal pronóstico. Entonces, inicialmente se pensaba que solamente era en la piel, inicialmente se pensaba que era circunscrita a algunas zonas anatómicas y en todo caso cabeza, cara, cuello y tórax. Y cuando quisimos darnos cuenta, él se distribuía o estas placas de color morado, violáceas, por el efecto del daño endotelial, ahora se distribuían no solamente en todo el cuerpo, sino también a nivel de mucosas. Entonces, sarcoma de Kaposi cutáneo en una toma cercana o mucocutáneo o sistémico visceral. Este ya es un compromiso severo. Hay quizás algunas imágenes que nos permiten verificarlo cuando es una o 2 lesiones. Y digamos que a lo largo de los años esto ha sido ampliamente estudiado. Primero como enfermedad trazadora de SIDA y segundo porque asociado, si usted lo ve, con un efecto oportunista a partir de un virus de fácil transmisibilidad, toda vez que lo perfilo desde secreciones corporales, perfilado como un virus que desde la transmisión sexual y una vez que se integra puede, bajo el efecto de inmunosupresión, generar reactivación. Entonces, y me permite explicar que el VIH como tal y por sí solo no se asocia con cáncer. Pero en este segundo modelo, porque ayer lo vimos en el Epstein-Barr, vamos a ver cómo el VIH es el promotor
o el factor predisponente para que virus como los gamma, desde la latencia y en reactivación, se asocien con procesos de malignidad. Y seguramente vamos a ver otros modelos, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C con respecto a cáncer hepatocelular. Y lo vamos a ver reflejado. Entonces, la condición de inmunosupresión en la ruta de VIH puede traer de vuelta virus que en la reactivación hacen manifestaciones con muy mal pronóstico, porque cuando quisimos ver este sarcoma de Kaposi ahora comprometiendo mucosas, esa es como la fase final, genera sangrado masivo y falla multiorgánica. Entonces, en un momento dado puede darse al lugar esto. Y hay otras enfermedades que se definen desde el herpes humano virus tipo 8, no solamente el sarcoma de Kaposi. Así como el Epstein-Barr tiene en la leucoplasia vellosa oral un antecedente importante para pensar en ese paciente, uno en VIH y dos en complicación de la enfermedad con un linfoma de células B. De esa misma forma, el herpes humano virus tipo 8, cuando me da lugar esas manifestaciones en términos de nódulos, se les suelen llamar nódulos equimósicos, a esos morados, a esas placas violáceas ampliamente distribuidas, porque se confabulan con sarcoma de Kaposi. Entonces, esto era lo que les quería mostrar. El sarcoma de Kaposi no solamente apareció en la época del SIDA, del VIH. Ya ella había tenido manifestaciones, pero en poblaciones muy, muy cerradas y casi siempre con factores predisponentes. El sarcoma de Kaposi clásico aparece en pacientes hacia los 60 años y casi siempre tiene que ver con malignidades hematológicas que traen la reactivación del virus. El que estamos describiendo es aquella variante epidémica o asociada a VIH, en donde, y hay que decirlo, en esa época ahora quizás se ha generalizado en torno a pacientes homosexuales, bisexuales y heterosexuales, y que terminan desde lo cutáneo haciendo un compromiso severo pulmonar con, con una sobrevida de apenas semanas o meses. Entonces, eso es importante. Hoy en día, incluso, hoy en día, hay que decirlo, en la era del TAR, es muy llamativo el tema en el cual usted tiene un paciente VIH identificado, pero ahora ese paciente quizás sí, generalmente uno se da cuenta antes por el seguimiento que vía recuento de linfocitos CD4 hace, pero se dice que gracias a la terapia antirretroviral, en la prevalencia, frecuencia de sarcoma de Kaposi ha bajado ostensiblemente. Y eso, digamos que es importante. Es muy importante porque así como tenemos eventos donde hay algunas poblaciones que no resuelven el tema, como el caso de pacientes previamente infectados con herpes humano virus tipo 6, si se acuerdan, ellos no resuelven el tema con TAR, por el contrario, el paciente muere mucho más rápido. Sí hay, y en estos casos se puede evidenciar que minimiza el efecto de reactivación de un sarcoma de Kaposi. Entonces, eso se vuelve muy importante. Preguntas hasta acá, muchachos. Me quedó una duda. O sea, ¿el sarcoma de Kaposi infecta las células endoteliales y también puede infectar a las mucoepiteliales o solo las endoteliales? Endoteliales. Él tiene, Ok. ¿viste la imagen? ¿Viste la diapositiva?
Él Sí, va por cuando, las células endoteliales de manera, es más, ahí también estaba, en la diapositiva aparecía cómo el efecto puede inclusive generar. Usted puede tener dos pacientes con respecto a herpes humanovirus tipo 8. Quien te hace el compromiso de manera inmediata en una primoinfección o quien te hace el compromiso a partir de una reactivación. Entonces, se ha cualificado y se ha también incluido, integrado en los linfocitos B. La probabilidad de que uno pueda hacer el abordaje de manera terapéutica es poco exitosa, ¿sí? Y aquí me vale para decir que en todo caso, el manejo de estos pacientes, vamos a verlo acá, el manejo de estos pacientes es vía primero hay que hacer el manejo con terapia antirretroviral. Si usted no resuelve, y esto me sirve para involucrar ahí a toda la familia herpesviridae, si en el contexto de una reactivación usted no resuelve el factor predisponente o la respuesta a la pregunta por qué se reactivó, si usted no resuelve eso, ¿y cómo se resuelve? En el caso del VIH con terapia antirretroviral. Usted puede y de manera específica hacer el manejo del virus oportunista ahora reactivado. Pero si las defensas continúan y los linfocitos TCD4 en bajos recuentos, pues difícilmente podrá superar. Este fármaco, el Cidofovir, que lo mencionamos ahí arriba también en citomegalo, y que dijimos que era bien interesante, de manera profiláctica, el Cidofovir lo mencionamos en citomegalo incluso de manera profiláctica, ¿para quién? Para el paciente VIH que ahora serológicamente también era positivo para citomegalo. Y lo mencionamos de manera profiláctica para el paciente receptor de órganos con citomegalo. Mire lo que dice acá abajo, no se conoce ningún tratamiento eficaz. Entonces, habrá, y aquí vuelvo a insistir, seguramente todas estas cosas relacionadas con VIH volveré a traerlas para el momento en que miremos cuáles son los protocolos de manejo, pero hasta ahora lo que nos es claro es que diagnosticado el VIH yo debo buscar, y espero que así haya quedado, yo debo buscar las oportunistas y no las debo buscar cuando ellas empiecen a manifestar, ¿no? Hoy en día el sistema de salud colombiano puede cubrirlas profilácticamente incluso desde antes, entonces las debo buscar desde antes. Entonces yo ya tengo 8 géneros con mayor o menor intensidad, gravedad, efecto, lo que usted quiera, susceptibles de ser oportunistas y debo pensar, ¿y cuál es el riesgo de haberme infectado? Y ahí me devuelvo yo a las características de familia. El riesgo de haberme infectado es altísimo, porque en todo caso esto entra por secreciones corporales. Entonces, no hay mucha mayor cosa que hacer con respecto a estos pacientes. Miremos acá parte de la fisiopatología. Se transfiere a través de la saliva, coloquen semen también allí. Conduce a la infección de células B y células endoteliales. Puede inducir la latencia viral. En tanto hay pacientes, yo voy a poner ahí comillas, inmunocompetentes, yo puedo decir que se mantiene controlado. Pero cuando aparecen las manifestaciones, ellos pueden hacer lo visible desde la piel porque están metidos en células endoteliales
pero también y pueden interactuar con aumentando la actividad de los factores de crecimiento celular y la proliferación. Impiden la apoptosis, eso lo habíamos mencionado para aquellos que se relacionan con Epstein-Barr. Lo que pasa es que en Epstein-Barr usted tiene claro ya un marcador tumoral, que es el ERNA, que es el antígeno que dentro de 70 más se expresa en el linfocito B. Y uno allá claramente puede decir quién impide la muerte celular programada. Aquí todavía no hay una definición clara, pero parece que tiene mucha relación por filogenética con ese antígeno. Y también, y exhibe antígenos que favorecen la proliferación y el crecimiento celular. Preguntas sobre sarcoma de Kaposi, o mejor todavía, sobre herpes viridae, gamma herpes virinae. Profe, una pregunta. Con respecto, pues, a los pacientes inmunocompetentes que no tengan VIH, o sea, que no entren en ese grupo como tal, pero que sean inmunocompetentes, las manifestaciones también llegan a ser tan graves como una persona con VIH, o cuando tienen VIH, pues, ¿Ves? se les manifiesta muchísimo más. Acuérdate del principio que trae de regreso estos virus. Tú me estás hablando de inmunocompetentes. O sea, yo no estoy verificando un factor de riesgo para su reactivación. Si yo no tengo un factor de riesgo para su activación, mira que el clásico viene de la mano de malignidades hematológicas. Y mira que el endémico viene de la mano de un VIH. Entonces, si yo no le genero un factor que condicione su reactivación, sus manifestaciones, pues no necesariamente serán tan agresivas, ni perfilarán en mal pronóstico con una sobrevida muy corta. Entonces, yo tengo que unir cosas allí. El efecto de pacientes inmunocompetentes. ¿Cuál es el problema? Y yo pongo el inmunocompetente entre comillas. Estos virus se adquieren por transmisión sexual a partir de secreciones corporales. Y entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud siempre ha dicho protocolo para manejo de enfermedades de transmisión sexual. Esta es una, ¿ya? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Amplíe el protocolo y active la búsqueda de otras enfermedades de transmisión sexual. 2 puntos y con énfasis busque VIH. Cuando yo veo un sarcoma de Kaposi, cuando yo veo placas nodulares, pueden ser tan sencillas como estas, yo debo activar la búsqueda de por qué siempre que ustedes vean un herpes, muchachos, manifiesto. Por eso soy tan enfática en los que se ven y qué hacer con los que no se ven, ¿sí? Mire que le dijimos a Epstein-Barr, si usted ve una leucoplasia vellosa oral, quizás viendo una mononucleosis uno no se preocupe, pero si usted ve una leucoplasia vellosa oral, VIH. Si usted ve un sarcoma de Kaposi, VIH. Si usted en los alfa ve un simples 1 o 2 de grandes extensiones, piensa en VIH. Si usted ve un zóster en más de un dermatoma, piensa en un VIH. Ese es el gran problema de lo que se ve y no se ve, porque usted cómo ve un citomegalovirus, ¿cómo lo ve? Se puede ver. Un citomegalovirus, por eso les indicaba que esas poblaciones de riesgo para citomegalo hay que buscarlas serológicamente, como sea, hay que buscarlas serológicamente. Y uno puede tener, para terminar esta parte de los gamma, uno puede tener algunos abordajes. Mire, me estoy devolviendo a Epstein-Barr, que quería mostrarles esto. Si yo digo, ¿qué dice Epstein-Barr? Que la mayoría de las infecciones son asintomáticas, ¿ya? Que puede hacer una mononucleosis infecciosa.
pero además yo puedo decir en Epstein-Barr que yo en un hemograma, mire, digamos que puede ser un punto de partida muy débil, con lugar a comprobación con otras pruebas, ¿sí? Pero yo en un hemograma, yo puedo estar viendo linfocitosis atípica. Si los recuentos superan los normales, ¿cómo no voy a pensar yo qué pasó aquí? Y yo sí aspiraría, seguramente hay otros eventos que inducen linfocitosis atípica, pero de los que la inducen manifiesta es un virus metido en un genoma expresando un montón de antígenos contra los cuales los linfocitos T se activan, se disparan y se triplican el número. ¿Ya? Entonces, es muy importante en la era del VIH buscar estos eventos. Y estos eventos, ¿de dónde se surten? Mire, esto quería mostrárselos. Además de que la linfocitosis atípica me muestra recuentos elevados, ¿qué más hace la linfocitosis atípica? Cuando yo hago extendidos de sangre periférica a partir de la muestra de sangre donde estoy haciendo los recuentos, puedo ver la modificación en el tamaño de los linfocitos. Yo digo, puedo ver. Yo no sé, yo estudié como 300 placas de pacientes diagnosticados y a los cuales, pues digamos que el tamizaje, además del recuento, le tomaba una muestra o tomaba parte de la muestra antes de ir a centrifugarla para separar el suero. Uno lo que hacía era hacer extendidos. Esto lo hice yo buscando otro virus. Ya les contaré qué otro virus, tratando de ver una célula en forma de trébol, ¿sí? Entonces era muy característica porque alguien dijo, ¿y por qué si estás viendo 300 placas, pues no buscas esto? No busca el linfocito T atípico, tratando de verificar si aumentó de tamaño, y no sé, con otros fines. La investigación siempre en la investigación básica. Yo me preocupo con eso porque es que lo básico es desde una observación que infiere una hipótesis con lugar a comprobación, ¿sí? Entonces, estas células en este tamaño que que se configuran con recuentos aumentados es lo que se denomina linfocitosis atípica. Esa es otra posibilidad en el diagnóstico. ¿Y por qué terminé hablando de esto? Porque en todo caso, yo puedo cualificar un gamma. Mire desde dónde puedo cualificar un gamma. Yo puedo decir, mire, poblaciones de riesgo para gamma y para virus manifiestos, pacientes severamente inmunosuprimidos. Entonces, aquí voy a abrir un ejercicio que tiene que ver con casos clínicos. ¿Ya? ¿Están viendo la imagen? Sí, profe, ahí se ve. Entonces, miren, yo les voy a compartir estos casos clínicos. Mire este caso clínico. Estos casos clínicos son, hay uno de varicela, hay uno de herpes humanovirus tipo 2, herpes simples tipo 2 y hay otro de Epstein-Barr, ¿sí? Estos casos clínicos están definidos de la A a la Z. ¿Qué quiere decir? Tiene todo lo necesario. Este no es que usted lo construya, yo se lo voy a compartir. Y es muy importante que entre porque luego en las hepatitis, que es el bloque que viene a continuación, también vamos a hacer un ejercicio parecido. Entonces se plantea el caso. Mira, este es un estudiante de 21 años que acudió al servicio de urgencias debido a un cuadro de fiebre, cefalea, faringitis con fatiga intensa y dificultades para deglutir. 10 días de duración, carece de antecedentes médicos significativos, no ha mantenido relaciones sexuales, aunque empezó a salir con una nueva amiga hace una semana y comenta haber besado a varias chicas durante el último mes. Los antecedentes familiares son inespecíficos. ¿Qué te va a dar el caso clínico? Mira. Entonces, mire en el examen físico, eritema faríngeo, faringitis, aumento bilateral de las amígdalas con exudado de ganglio linfático cervical
cervicales aumentados de tamaño, dolor a la palpación, linfoadenopatías, esplenomegalia. Mire, el vaso aumentado de tamaño y es posible la palpación del hígado, hepatoesplenomegalia, que induce dolor. En la piel se observa una ictericia leve. Revisamos las pruebas analíticas, los estudios de imágenes. Entonces dice, en el estudio diagnóstico se considera una mononucleosis infecciosa, fiebre, faringitis y linfoadenopatía de más de una semana de duración. Y entonces aparece en el frotis sanguíneo, se observan linfocitos T citotóxicos circulantes, atípicos, y se observan linfocitos normales. O sea, me gustan estos casos clínicos porque además mire algo que yo aspiro que hayan aprendido. Seguramente esto necesitará mucha práctica, pero ese va a ser su diario vivir, muchacho. Cuando usted tenga un evento, este muchacho llega con este cuadro. Pues está, el caso clínico parece hasta obvio, ¿sí? Porque blanco es Epstein-Barr. Pero mire cómo se debería hacer un diagnóstico diferencial. Mire todo lo que yo coloco ahí. Citomegalo, sí, porque es una mononucleosis. Epstein-Barr, sí, mire, se piensa incluso en VIH. Acuérdese que este y este apuntan a mononucleosis. Mire, estreptococo, se mete allí. Y aparecen los criterios de inclusión y de exclusión. Yo diría que de inclusión. Todos pueden provocar faringitis, todos. Pueden causar fiebre, linfoadenopatía y hepatoesplenomegalia. Y ahí establecen por qué sí y no. Streptococcus pyogenes tiene menos posibilidades de provocar linfocitosis atípica. Ojo que aquí empieza uno a aplicar lo que aprendió. La linfocitosis atípica es un montón de linfocitos que están respondiendo a un efecto sobre una membrana de una célula que le refiere 70 antígenos. Los adenovirus y el simplex 1 dan lugar a menudo a faringitis, pero no se asocian a hepatoesplenomegalia, por ejemplo. Y no se incluyen los virus de las hepatitis debido a que no provocan faringitis. Entonces, se hace la prueba de Monospot. La prueba de Monospot es aquella en la que uno puede verificar la linfocitosis atípicos. Se hace la serología para citomegalovirus. Y en la etiología, después de los estudios anteriores, tanto de imagen como examen físico y las pruebas analíticas, se verifica el Epstein-Barr. Y entonces aparece lo que hemos hecho en las clases. ¿Qué hemos hecho en las clases? Hablar de las propiedades microbiológicas. Persisten de manera indefinida tras una infección aguda con reactivación subsiguiente. Entre los que dice, aquí hay una disertación a manera de resumen de lo que hemos dicho, inclusive y comparativamente entre familias. Mire la primera, los virus herpes alfa, herpes virinae, donde están simples 1, simples 2 y varicela crecen rápidamente en muchos tipos celulares. Los beta, que incluyen citomegalovirus, y 6 y 7 crecen en tipos celulares específicos. Y los gamma crecen lentamente en células linfóides. Y aparece toda la explicación. Aparece el tratamiento. Este me gusta, ¿por qué? Porque trae las otras características clínicas y les define el linfoma de Burkitt, les define la leucoplasia vellosa oral, linfomas en sistema nervioso central. O sea, si usted aprovecha este material, le permite hacer el abordaje, en este caso de Epstein-Barr gamma, en este caso de herpes simple alfa, lo que es varicela es el otro. ¿Ves?
Yo simplemente quiero orientarlos un poco, pero sí necesito que ustedes hagan la revisión. La revisión es un decir, la lectura, jóvenes, para que refrenden, pregunten y aclaren dudas con respecto al bloque de los ERPs. Con este material, ahí hay dos materiales bien interesantes, uno que ya compartí y este que fue el artículo de simples 1, simples 2 y este que es de casos clínicos. Yo sí aspiro que ustedes lo revisen. Profe, ¿que de dónde leo herpes? Ahí puede tenerse. No, usted puede leer de cualquier parte. Listo. Aquí me es muy importante y voy a hacerlo porque ya tenemos dos referencias para cerrar. Estaba mirando el cronograma y en el cronograma aparece que después de la familia herpes, o el bloque de los herpes, revisar, antes de ir a hepatitis, revisar enfermedades virales de la piel y sus órganos anémicos. ¿Qué tenemos acá? Roceola, que ya lo revisamos. Sarampión, que ya lo revisamos. Varicela, que ya lo revisamos. Entonces, para surtir eso que está descrito en el cronograma y para terminar aquello que se refiere como un título grande que dice enfermedades exantemáticas virales, hagamos la completitud con rubeola. Mire, rubeola, y yo debo decirlo, la rubeola, creo que la primera vez que la mencionamos fue asociada con chikungunya. ¿Se acuerdan? Togaviridae. Cuando uno piensa en chikungunya de la familia Togaviridae, allá del género alfavirus, se encuentra con filogenéticamente un virus asociado que se llama rubeola. ¿Ya? Es más, yo retomé a rubeola en chikungunya para explicar por qué chikungunya debe tener exantema. Porque filogenéticamente se asocia con la exantemática mayor. Sí, bueno, igual el sarampión pudiera estar allí. Y yo digo que las prevalencias de rubeola han bajado, sí, es la exantemática mayor junto con el sarampión, pero tienen una protección inmunoprofiláctica gracias a que tienen vacuna, ¿verdad? Y vacuna de amplio espectro, porque cubre a sarampión, a rubeola y a parotiditis. Esta es la famosa triple viral que debe administrarse en el primer año de nacido y que hoy en día ha minimizado. Yo no podría decir que desapareció porque obviamente quien no va por vacuna, esta es una enfermedad exantemática, sí, pero que entra por secreciones. Este es un virus que fácilmente se contagia a partir de secreciones. La rubeola es un virus RNA envuelto Togaviridae del género rubivirus, ¿sí? Y entonces hay dos mecanismos de transmisión. Uno que uno pudiera decir no tiene mayor impacto y que se da lugar, obviamente, si yo pregunto en poblaciones pregunto por poblaciones vulnerables, pues son aquellas que no están vacunadas, pero ponga un poco más allá, poblaciones vulnerables en la infancia, ¿ya? No vacunadas. Entonces, allá ese mecanismo de transmisión, que son secreciones nasofaríngeas, en un paciente no vacunado, genera que el virus entre y que el virus se replique en las células del sistema retículo endotelial y se distribuya sistémicamente. En la patogénesis, la entrada se faculta a partir de secreciones nasofaríngeas
y a partir de las secreciones nasofaríngeas, el virus habilidosamente puede comenzar a replicarse en las células del sistema retículo endotelial y a partir de ellas hacer distribución sistémica. ¿Y qué genera ese evento? ¿Cómo se vuelve visible? Pues vamos a verificarlo acá. Entonces, replicación en las células mucoepiteliales. Uno podría mirar que puede amplificarse. De hecho, aquí pueden haber síntomas respiratorios tipo exceso de secreción, para luego ir a las células del sistema retículo endotelial en ganglios linfáticos y comenzar a distribuirse ampliamente. ¿Y qué pasa en términos de manifestaciones? Pues aparece la rubeola. Y esa rubeola es, y si hemos dicho, la enfermedad exantemática clásica, así es como se ve. ¿Ves? En la era de la viruela símica, sume allí otra enfermedad exantemática para descartarla o quedarse con ella. Yo diría que esta es la más descartable, porque ante la referencia de vacunación, pues ¿para qué te vas a poner a pensar en sarampión y en varicela, perdón, y en rubeola? La descarta y ya, y sigue pensando en ese cuadro exantemático. Que el paciente, además, como ellos van súper informados, tiene preocupación porque puede ser una viruela símica. Volvamos a nuestra rubeola. Mire, el efecto del exantema maculopapular en la rubeola es frecuente y visible en cabeza, cara, cuello, extremidades superiores y tórax. ¿Sí? Digamos que el efecto maculopapular no es puntilloso o como si fuera un salpullido, no, son más bien manchas, ¿sí? Y hay alguna particularidad y uno trata de buscar otros cuadros, otros eventos asociados para definir rubeola. Uno de ellos es que el exantema no compromete sino hasta el tórax, porque a diferencia, sarampión compromete simétricamente todo el cuerpo. Y a diferencia, la varicela trasciende la pápula formando vesículas. Ahí hago el diferencial con sarampión y varicela, pensando en eso. Roceola, ¿uno qué hace con roceola? Complicado. Y por eso lo quiero traer acá. La única forma de sacar una rubeola de ahí, quedarse con roceola, que suena muy parecido, pero que son diferentes. Miren que ese es un herpes viridae y este es un toga viridae, es facultando vacunación previa contra rubeola. Entonces, ahí empieza uno a generar algún riesgo de duda si no hay la claridad. Si usted piensa roceola, rubeola, pues descarta rubeola. Hay otras formas o clínica asociada con rubeola. ¿Cuál es ella? Las linfoadenopatías, la fiebre, y en algún momento, aunque esto en la literatura tiene una estadística asociada muy pequeña, es la presencia de enantemas, brotes maculopapulares al interior de la cavidad oral. Pero cuando uno piensa en esos brotes maculopapulares, entonces le aparecen las manchas de Koplik de sarampión. Básicamente, en donde hay referencia es a este compromiso. Mire, este creo que es más claro en términos de las manchas, de no pensar en un salpullido, sino en manchas. Es más fácil descartar la varicela que el sarampión. Entonces, digamos que desde ese mecanismo de transmisión que son las secreciones nasofaríngeas, uno, con una población de riesgo que es la población infantil no vacunada, dos, y luego con manifestaciones exantemáticas, usted cualifica el primer evento, más, pongámoslo más acá, el primer evento manifiesto en una rubeola. Entonces, mire, retomamos el mecanismo de transmisión y aparece esto. Malestar, anorexia. El cuadro febril genera disminución del apetito. Mire las linfoadenopatías.
y mire el porcentaje. Eso es validante. Hay unas que son muy llamativas y es en la base del cerebro, acá en la parte, en laterocervical, atrás, en la parte atrás del cuello. Y mire el exantema, ¿sí? Y esto es en niños y es en pacientes, porque generalmente si usted no se aplicó la vacuna, probablemente hizo memoria inmunológica. Yo creo que es menos probable hoy que uno tenga memoria inmunológica porque estos virus desaparecieron con la inmunización masiva y la gratuidad en la misma, ¿sí? Entonces, ¿dónde me tengo que preocupar? Pues el niño no se va a morir por esto. Él hace un cuadro, mire que se le llama sarampión de 3 días, porque el cuadro febril agudo con la linfadenopatía y el exantema dura 3 días e incluso y se resuelve sin dejar ningún evento o efecto más que la memoria inmunológica. ¿Dónde está la preocupación de rubeola? Cuando ella es, y al lugar, en una paciente adulta en edad gestacional. ¿Cómo se ve la rubeola en los adultos? Mire cómo se ven los adultos. Es ocasional, pero aquí viene un tema que se vuelve muy importante en el primer control del embarazo. Así como cuando hacíamos la revisión para el citomegalovirus y primer control del embarazo, íbamos y buscábamos anticuerpos protectores o de memoria. No, de memoria también son protectores. Es necesario en ese examen serológico, además de que yo busco citomegalo, ya eso lo explicamos, además de que busco herpes genital tipo 2, ya eso lo explicamos, debo buscar rubeola. ¿Cuál es el ideal? Miren la diferencia y cómo cambia esto. El ideal es que haya inmunoglobulinas G. ¿Y por qué digo cómo cambia? Porque en herpes ese no es el ideal. Esa es preocupación. Si yo un citomegalo me sale IgG positiva o un herpes genital tipo 2 me sale IgG positiva, me tengo que preocupar porque ellos son herpes y ellos no desaparecieron. La IgG no es protectora. La IgG le está diciendo ese virus está en algún lado. Y además le está advirtiendo, si la embarazadita se inmunosuprime, esos virus van a salir a hacer viremias y a impactar el feto. Pero si el tema serológico tiene que ver con rubeola y me aparece IgG, y la interpretación de ese hallazgo es protección. Y así la embarazadita entra en contacto con secreciones ¿de quién? De niños con cualquier brote no identificado que pudiese ser rubeola, no se van a infectar. Ellas están debidamente protegidas. Es más, ¿cuál es la fácil? La fácil es preguntarle a la recién embarazada si está vacunada contra rubeola. Debería. ¿Qué hacen en países desarrollados? Preconcepcionalmente, antes de surtir el tema del embarazo, se hace el tamizaje para rubeola. Se cualifica la presencia de IgG, pero si ese paciente que piensa quedarse en embarazo es seronegativa, vaya vacúnese. No al lugar vacunarse cuando ya está embarazada. No, porque la vacuna está construida a partir de virus vivos atenuados. Y no se puede vacunar porque se puede reactivar. Entonces, la rubeola en los adultos, 2 puntos, embarazadas, 2 puntos, es ocasional. Pero cuando se presenta, tenemos el segundo cuadro asociado con rubeola que se llama rubeola congénita. Entonces, aquí viene un tema, ¿ya? Aquí viene un tema que se vuelve muy importante. Y se vuelve muy importante, ¿por qué? Porque en todo caso, yo debo perfilar a esa paciente. Y aparece, igual que en citomegalo, diferentes escenarios, ¿sí? Si en la búsqueda esa paciente aparece IgG positiva, no hay lugar preocupación, está protegida y sus anticuerpos protegen de manera adecuada a el feto en gestación.
Si no está protegida, entonces, primero debe restringir cualquier contacto estrecho con secreciones de un niño, bebé, que pudiera tener rubéola. Ah, mire, esta señalización es premonitoria. Cuando ella sale cero negativo, pues yo la debo observar y seguir durante el embarazo. Y advertirle, usted es cero negativa para rubéola, usted se puede infectar y usted puede hacer una infección aguda. Y de esa infección aguda puede darse lugar la probabilidad de viremia transfiriendo el virus al feto. Y doctor, ¿yo cómo hago para darme cuenta que estoy haciendo una rubéola? Entonces, ahí es cuando se le advierte y se le llama la atención respecto a que esté pendiente, uno, de linfoadenopatías generalizadas. Y ese es muy importante porque toxo también se identifica así. Dos, obviamente el exantema. Una embarazada no tiene por qué tener exantemas. Digamos que, en la mejor desenlace es que sea un evento alérgico, pero exantemas en una embarazada, sospeche rubeola y pregunte por vacunas si no lo ha hecho. ¿Qué más puede tener la embarazadita? Artralgias. Mire, en el 60% de los casos, y aquí es donde esta rubeola se identifica filogenéticamente con un chikungunya. A los niños no les da artralgias, pero a las embarazadas seronegativas, como marcador predictor de estar haciendo una viremia con rubeola, aparece el dolor articular. Señora, si usted tiene algún brote maculopapular, si usted tiene ganglios inflamados, o si usted hace dolor articular severo durante el embarazo, cualifique y hágase una serología para determinar la presencia Ahí estamos, jóvenes. Sí, profe. Sí, doctora. Se me cayó la llamada. Entonces, nos habíamos quedado acá. ¿Sí? ¿Ya habíamos visto esta imagen? ¿Alguien me quiere Profe, aún no contestar, aparece. por favor? Doctora, lo está presentando. No aparece Esta su imagen. pantalla. Ahí nos profe. quedamos. ¿Ahora están viendo o no? Sí, Sí, profe, ahora ahorita sí. sí. Ahora sí ya. Bueno. Entonces aquí nos quedamos. Y entonces la idea es preocuparme. Permítame, yo hago aquí un ejercicio que me parece que es importante. ¿Cuándo me debo preocupar? Entonces, con respecto a rubeola, yo tengo dos mecanismos de transmisión. Uno, contacto con secreciones. Contacto con secreciones. Y dos, transmisión congénita. Entonces aquí tengo una embarazada y en el contacto con secreciones se infecta. Entonces, embarazada
IgM para rubeola. Embarazada, IgM para rubeola. Le hice la prueba de anticuerpos y ella demuestra que tiene anticuerpos tipo IgM. ¿Qué quiere decir eso? Pongámoslo acá. Ella está haciendo una viremia. O sea que hay una carga suficiente de virus, la IgM me lo está demostrando para la transmisión congénita. Ese puede ser un escenario. ¿Qué otro escenario tengo? Embarazada, IgG positiva para rubeola. Aquí no hay lugar riesgo. Estos anticuerpos, quizás y a diferencia de otras enfermedades, son protectores, entonces no hay lugar. ¿Sí? Y mire el tercer escenario. Este es el segundo escenario. El tercer escenario es embarazada, seronegativa, para rubeola. Ella nunca ha visto el virus, ella nunca se ha infectado con el virus, en ella hay que hacer todas las recomendaciones posibles, sobre todo con respecto a aquellas fuentes de transmisión y hacer las restricciones necesarias. A veces es complicado cuando ya la embarazadita tiene otros niños y los otros niños son pequeños. Ahí hay que extremar también medidas de precaución y avisar o advertir a la embarazada que si alguno de sus otros niños tiene algún brote maculopapular, así no se diga que es rubeola, tiene que restringir el contacto estrecho ¿con quién? Con sus secreciones. Pero ¿qué más hay que decirle a la embarazada? Hacer seguimiento a la posibilidad de, ella es seronegativa, ella se puede infectar. Entonces puede comenzar a hacer linfoadenopatías, dolor articular y exantemia. A esto tiene que hacerle seguimiento este tercer escenario. Linfoadenopatías, dolor articular y exantemia. Porque para ese momento yo estaría sospecha, no está vacunada, ni tampoco ha hecho la infección, entonces comienzo a sospechar de rubeola. Traigamos el evento 1 y el evento 2, 1 y 3, perdón, y digamos qué podría pasar. Pues en el 1 ya ella está infectada, en el 3 no es sino que usted vaya y haga serología y identifique ahí a rubeola. Entonces, en estos dos eventos, y cuando se declara la infección por rubeola, debe mirarse el trimestre del embarazo. Entonces, hay consecuencias y eventos teratogénicos graves de acuerdo con el trimestre o edad gestacional. 1 y 3 me están diciendo, 1 que me está diciendo, ella ya se infectó, y 3 que me está diciendo, ella no estaba infectada, pero en el seguimiento apareció con rubeola. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Entonces allí puede acontecer, y de acuerdo con el trimestre del embarazo, un síndrome de rubeola congénita. ¿Están viendo la imagen? Sí, profe, ahí se Sí, ve. profe. Entonces, muerte inútero. Acuérdense que ese virus entra, atraviesa la placenta, él es de transmisión vertical, él va en sangre, invade el sistema retículo endotelial y hace un compromiso severo con la probabilidad de muerte inútero o prematurez. Se plantea que la viremia infecta la placenta.
y se traslada al feto, generando, y en el primer trimestre del embarazo afectación de la organogénesis. La etapa más peligrosa es entre el segundo y entrando al tercer mes, o sea, primer trimestre del embarazo. ¿Cuáles son las consecuencias? Aquí está el resumen de las consecuencias. ¿Alguien quiere participar? O por favor cierra el micrófono. Entonces ya dijimos que una rubeola congénita que trajimos de la probabilidad y acontecimiento del escenario 1 y del escenario 3 tiene su impacto dependiendo de la edad gestacional. Entonces vamos a decir, si se da lugar durante el primer trimestre del embarazo, ¿cuáles son las consecuencias? Ya dijimos muerte in útero. Y efectos teratogénicos graves. ¿Cuáles? Hay un efecto teratogénico grave que si el niño no muere durante el embarazo, sí puede darse al lugar en las primeras semanas. ¿Por qué? Porque dentro de los efectos teratogénicos graves hay disminución del conducto, hay estenosis valvular aórtica. Y esa estenosis valvular aórtica, ¿qué genera? Genera incapacidad de la conducción auriculoventricular. Eso es una malformación congénita. Perdón, eso es una malformación que no hace compatible con la vida. Entonces, el niño puede nacer, pero no logra sostenerse y muere en las primeras semanas. ¿Qué más puede pasar cuando se mete en el primer trimestre? Pues pueden haber afectaciones severas de por vida y discapacitantes. Si el niño no muere, puede haber microcefalia, sordera, calcificaciones intracraneales, puede haber anomalías óseas, puede darse y al lugar inclusive, además de la pérdida de la agudeza visual, pérdida de la agudeza y total de la visión, aparecen las cataratas. Entonces, todos estos efectos teratogénicos graves que he mencionado se suceden cuando el virus se transfiere en el primer trimestre del embarazo. ¿Qué pasa cuando el virus se transfiere en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo? Pues se ha dado ya lugar la organogénesis, se plantea que el impacto es menos severo y se dice que el niño puede nacer con eventos transitorios que se remiten y que no hacen la afectación en el mediano o largo plazo. ¿Cuáles son esos eventos transitorios? Entonces, hepatomegalia, ictericia, hepatitis, esplenomegalia, exantema. Todos estos eventos aparecen de manera transitoria o son recuperables. ¿Qué no es recuperable? Se le cualifica como teratogénico: las calcificaciones intracraneales, la microcefalia, la sordera, las cataratas, las anomalías óseas o las malformaciones cardíacas. Entonces, es muy importante verificar. ¿Qué hacen los países desarrollados? Si el escenario es el escenario 1 o es el escenario 3 con verificación serológica de IgMs, la decisión es aborto terapéutico en países desarrollados. En Colombia, ese tema genera cualquier cantidad de dificultades. Y hay que facultarlo desde
la recomendación por un grupo interdisciplinario y obviamente con el concepto y principalmente de la madre y el padre, pero aquí hay muchas cosas desde nuestra cultura y determinantes sociales como es la religión, como es cualquier cantidad de cosas que se meten allí para sugerir un aborto terapéutico. Esto, el futuro de estos niños en países como el nuestro, que no tienen instituciones especializadas en su manejo, es un futuro muy complicado. ¿Qué hago con rubeola? Yo debo hacer la prevención y eso es muy importante. Mire que, y aquí creo que les estoy trayendo de nuevo una argumentación más para por qué. Ustedes que van a trabajar con comunidades, ustedes que van a, mire, el médico general hoy en día está visualizando los movimientos antivacuna con enfermedades exantemáticas como la rubeola que aparecen así. Entonces, es necesario hoy en día y luego desde la pandemia que volvió visibles estos movimientos que usted pregunte por rubeola. Antes eso se dejaba de hacer porque uno que intuía que todo el mundo estaba protegido. Mire este efecto que quizás en la transmisión a partir de las secreciones nasofaríngeas no sea lo más llamativo. ¿Por qué? Pues porque es un niño con un brote maculopapular que ya queda protegido de por vida. Ojalá y uno pudiera de manera anticipada, en el caso de ser una mujer que busca concebir, hacerse estos exámenes previos a la concepción. Preconcepcionalmente ir y buscarse anticuerpos para que también y preconcepcionalmente pueda tomar la ruta de aplicarse la vacuna en caso de que sea seronegativo. Es más, una vez que se determine que es seronegativo y que se aplique la vacuna, se debe esperar por lo menos 3 meses para quedar en embarazo. Esas cosas que son tan profilácticas, tan preventivas, en un sistema nuestro que es tan intermitente en cuanto a protección y cobertura, pues no se logra. Eso pasa también por la educación, ¿no? No se logra, pero es importante. Yo quiero traer de nuevo la importancia de la rubeola en este contexto, en términos de rubeola congénita. Y ahí, pues nos quedarían revisados los virus asociados con enfermedades exantemáticas. Pendiente aún la revisión de viruela símica. Yo creo que ya tenemos contexto suficiente para hacer un diferencial en caso de una viruela símica. Por lo menos ya podemos compararlo con herpes, aquellos que son manifiestos y que producen exantemas maculopapulares. Por lo menos ya lo podemos comparar con rubeola y con sarampión, ¿sí? De pronto ahí se me queda uno que es de la misma familia de la viruela símica, que es la familia Posviridae, pero que lo vamos a ver en enfermedades de transmisión sexual. Viruela símica entra en las enfermedades de transmisión sexual, que es un bloque grande que tiene a VPH, a VIH y a dos exantemáticas que son de transmisión sexuales, y en ellas está viruela símica. Entonces, seguramente ahí hay unos documentos interesantes para revisar y obviamente pues muy importante que hayamos facultado este tema antes de hacerlo. Preguntas mientras habilito otra imagen. Profe, Dale. tú nos habías dicho en la anterior clase que estuvimos presencial que los residentes de dermatología pues iban a hacer una charla sobre viruela símica. ¿Tú nos podrías decir qué día va a ser para Va a ser el 18 de septiembre, eso es miércoles y va a ser en la mañana. Nos vamos a sincronizar con las comunitarias porque yo sé que ustedes tienen
En este momento estamos sin profesor bueno, no, el grupo A sí tiene clase, pero va a ser a las 8 de la mañana. Vamos a sintonizarlos de manera tal que cuarto, quinto semestre y creo que noveno semestre asistan a la charla. En este momento está programada para el miércoles 18 de septiembre de 8 a 10 de la mañana. Es lo que tenemos y mire cómo estamos hoy. Si las circunstancias nos favorecen, yo creo que a veces uno se queda pensando en voy a hacer esto esta semana. El lunes no hubiéramos inferido que hoy estaríamos desde la clase remota, pero bueno, eso es lo que toca, muchachos. Entonces, la idea es esa, que nos podamos, es más, 18 de septiembre, bueno, ahí miraremos y entonces no le haré la revisión, pues porque realmente, o sea, como que me hagan falta temas para revisar, tengo cualquier cantidad, ¿ya? Pero creo que ya volví cada rato cojo este cronograma y vuelvo y establezco fechas y bueno, todavía tengo algunos temas allí que podemos ir así. Entonces, pasamos a la revisión de virus y tracto gastrointestinal. Y cuando uno hace la revisión de virus y tracto gastrointestinal, se vuelve muy importante aquellos, y quiero hacerlo también a manera de bloque, aquellos que afectan órganos anexos al tracto gastrointestinal. Yo simplemente quiero dejar abierto este tema, que es del todo importantísimo. Seguramente que notan mi sesgo en virología. Entonces, se llaman los virus hepatotrópicos. ¿Sí? Aquí están los que vamos a revisar. ¿Están viendo la imagen? Sí. Sí, profe. Entonces, ahí están. Cuando yo trato de minimizar esto, de pronto, bueno, ya saqué uno de acá, ya saqué la hepatitis. Mire, los virus hepatotrópicos son el alfabeto. A, B, C, D, E. O sea, eso no tiene pierde, muchachos. Los virus hepatotrópicos, como su nombre lo indica, implican en el hepatocito y en el órgano su célula guía, diana. Los virus hepatotrópicos con respecto a los hepatocitos y su función generan alteraciones agudas, crónicas, latentes y de transformación. Ese es el amplio espectro, sin mencionar asociaciones directas. Ahí hay para todos esos eventos. Está la hepatitis A en un cuadro de enfermedad básica aguda o patrón básico de enfermedad aguda. Está la hepatitis B en un patrón básico de enfermedad crónica, pero que se puede volver transformante. Está la hepatitis C en un patrón básico de enfermedad. Mire, hepatitis C cumple con los 4 patrones básicos de enfermedad. Hace eventos agudos, ¿sí? Hace eventos crónicos, eventos latentes y eventos transformantes. Uno lo perfilara, le compite a quién? Al VIH, que hace también los 4 eventos. Está la hepatitis delta, que es un llamado virus defectuoso. Sin B no hay delta. Sin B no hay delta. El delta necesita que B esté ahí. Pero el evento cuando se unen en una coinfección o sobreinfección es que se vuelve fulminante. Hay un porcentaje interesante de pacientes que bajo el efecto, la sinergia y la potenciación de estos dos virus asociados genera cuadros fulminantes. Y está la última hepatitis, en la cual todavía no tenemos una búsqueda sistemática en Colombia vía
vía hallazgos serológicos, pero es necesario mencionar la hepatitis E. Entonces, muy importante que nos vayamos preparando porque viene este bloque. Ustedes tienen el día miércoles, tienen el examen, ¿sí? El examen que creo que lo programaron de nuevo a las 3:30. Miraremos, yo necesito el jueves revisar, validar, consolidar herpes. ¿Y cómo valido, consolido herpes? Pues con la lectura. Pienso que el material de los casos clínicos le da una aproximación o no importa si le genera más dudas. Yo pienso que quien luego de una lectura hace preguntas es porque sí leyó, pero cuando yo pregunto que si leyeron y nadie dice nada, digo yo no, ni siquiera lo miraron. Entonces, ahí les dejo planteado, muchachos, más o menos cuál va a ser ¿qué vamos a hacer la próxima semana? Validar herpes, abrir el bloque de hepatitis y ahí vamos, ahí vamos. Preguntas, dudas, aportes, inquietudes. Voy a pasarle a sus representantes los casos clínicos de herpes. Bueno, a ver, ¿cuántos terminamos acá? Hay unos que se retiran, yo no sé, a veces me sorprende. Listo, muchachos, si no hay dudas, inquietudes o pertinencias, yo creo que el tema... Dale. O sea, no sé si lo nombraste claramente, sino que tenía una duda cuando pues tú hablabas de la rubeola, o sea, en la parte como de pues los hallazgos clínicos como tal, debido a los antivacunas, pues de que tú nombras como tal, o sea, lo que uno primero debería de, digamos, decir como opción es que la persona esté vacunada y pues como obviarlo, ¿no? Pero actualmente, o sea, en la práctica clínica, ¿qué tan evidenciado o qué tan frecuente está siendo esta o no es muy común? Entonces, les voy a poner el escenario. Médicos generales, servicios de urgencias, consulta externa o salas. Ustedes se encuentran con un cuadro exantemático maculopapular, febril y linfadenopatías, ¿cierto? Entonces usted y el paciente, si no hubiese viruela símica en la mitad, yo te diría, ese nunca te va a llegar allá. Ese se lo va a resolver en la casa. Seguramente que eso remite. Y a lo mejor sea un cuadro alérgico por algo que se comió, por algún evento de dermatitis de contacto. Y lo resuelve en casa. Pero es que hoy están llegando a la consulta. Por eso te estoy planteando un escenario hoy. ¿Por qué? Porque todo el mundo entró en paranoia pensando en viruela símica. Y es que la viruela símica es un cuadro exantemático maculopapular que lo define esas lesiones terminando en pústulas, que no quiero hablar de eso pues para no meterme en el tema de la charla. Entonces, por eso, si tú me dices qué tan frecuente es la necesidad de revisar si hay una rubeola, hoy sí es frecuente que usted involucre en el diagnóstico diferencial la probabilidad de una rubeola, ¿sí? Porque, venga, ¿y usted para qué se enrolla con eso? Vuelvo y digo, ¿qué nos dijo la pandemia? Mire, hay gente que no cree en las vacunas. ¿Se vacunó contra rubeola alguna vez en su vida? Entonces, usted pone en contexto las exantemáticas. Y lo primero que hace hoy, que esa consulta ha aumentado, es saque de ahí un sarampión y saque de ahí una rubeola. ¿Sí? Usted lo puede hacer por la clínica, usted lo puede hacer por la serología, o usted lo puede hacer por la pregunta al paciente. ¿Y qué me preocupa a mí de la rubeola? ¿Qué me preocupa a mí de esa consulta? Que en grado
elevado está en niños, porque la viruela símica en esta segunda oleada, que la primera fue en el 22, en esta segunda oleada que partió a partir de mayo de este año, es población infantil. Entonces, niño, pues, tiene que tener un esquema de vacunación y entonces de una vez le aligera a usted el tema, porque de una vez usted pregunta por rubéola, le sacan la triple viral, no piense en eso. Entonces, descartado sarampión y rubéola, ¿qué te queda? Varicela. Ya le enseñé cómo determinar varicela, eso es máculo-papular vesicular pruriginoso. Decían en una conferencia, agregue a esa caracterización de varicela las lesiones en diferentes estadios. Agregue el evento simétrico, cabeza, cara, cuello. ¿Sí? Entonces, si usted no ve eso, no es varicela. ¿Cierto? Entonces ya sacó sarampión, ya sacó rubéola, ya sacó varicela. Y entonces, ahora comience a perfilar a su paciente. Saque roceola. ¿Qué es roceola? Un exantema maculopapular. De hecho, la roceola no tiene tanto alcance porque el efecto es que la protección genera inmunidad de rebaño. Esa no es tan transmisible como una varicela. Pero entonces usted llegó a viruela símica. Lo primero que usted tiene que hacer es mirar un nexo epidemiológico. O sea, aquí sentaditos en la casa, la viruela símica no nos va a llegar, seguro, muchachos. No nos va a llegar. Nexos epidemiológicos y cuadros clínicos. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. Creo que contesté tu pregunta. Sí, profe. Gracias. Ok. Bueno, muchachos. Gracias. Dale. Profe, con relación a cuando hablaste de Epstein-Barr, tú mencionaste que podía dar linfocitosis atípica y pues yo comprendo que pues hay un aumento más de linfocitos, pero asumo que también cambia como la apariencia de los linfocitos. ¿Eso podría contar como un efecto citopatogénico de Pues yo Epstein-Barr? Sharon, yo les mostré cómo cambia la apariencia, pero por sí solo, porque es un evento muy subjetivo, usted los puede ver grandes, pero otra persona los puede ver pequeños. Hay que ver muchos células de Downey, que así se llama. Corresponda a eso con recuentos. Entonces la apariencia puede cambiar, pero yo digo que eso es subjetivo. Tiene que encontrarse una bacterióloga muy, muy, muy experimentada en eso. Venga, sí, a usted le parecen grandes y cuánto le dieron versus el valor de referencia, cuánto le dieron, ¿cierto? O la fácil, porque es que el tema de la linfocitosis atípica te debe generar preocupación. Usted está viendo una alteración en un hemograma, pero mire el alcance que eso tiene, muchacho. Malignidad. Entonces, aplíquese y haga una serología. Entonces, la apariencia me puede decir algo, Sharon, pero a mí me parece subjetivo. Te quiero decir, además porque dado, hoy en día, yo te aseguro que con la apariencia no te vas a quedar. Tendrás que hacer recuentos, tendrás que hacer serología y tendrás que ir por marcadores tumorales, porque uno resume todo en, aquí puede haber cáncer, vaya, búsquelo, ¿sí? Entonces, sí, es muy subjetivo. Hay personas que eso les parece, o hay algunas que ni siquiera los han visto, entonces no lo identifican. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok, gracias, pues. Chao, muchacho. Pero ya para irse así.